Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar del tema de terminología y luego crecimiento y desarrollo. Ya tienen colgado en el aula el teórico de bioseguridad y de embriología. Vamos a desarrollar los temas teóricos por este medio, al igual que los trabajos prácticos, que va a ser desarrollado por cada profesor asistente a través de un link mediante Meet y así como lo hemos estado haciendo en el año 2020 y en el 2021. Bueno, vamos a desarrollar entonces los contenidos de terminología. Para poder eh, nombrar y referirnos a las alteraciones o a los cambios que se producen o a las estructuras, tenemos una determinada terminología ortodóntica, que es la nomenclatura aprobada por la Comisión de Terminología de la Federación Dental Internacional, y se utilizan términos que definen uniendo los prefijos que denominan los cambios con los radicales que indican el lugar en que se encuentra la anomalía. Veamos. La nomenclatura ortodóntica menciona una raíz para expresar el lugar de la anomalía. Esa raíz de la que hablábamos es, por ejemplo, para expresar el labio esqueilo, para, nombrar a la boca estoma, para nombrar al maxilar usamos natos, para nombrar el ángulo mandibular gonia, para denominar dientes odonto y para hablar de la relación dentaria superior e inferior, oclusión. Con respecto a las raíces para expresar cambios de posición y de dirección de los tejidos blandos y de los maxilares, tenemos el término pro, que significa hacia adelante, retro, que significa hacia atrás, dextro, hacia el lado derecho, levo, hacia el lado izquierdo, supra, hacia arriba e infra, hacia abajo. También tenemos raíces para expresar cambios de posición y dirección de los dientes. Entonces, cuando hablamos de gresión, es cuando hablamos de un diente que ocupa un lugar que no les es eh, correspondiente en el arco dentario. Por ejemplo, la gresión es un movimiento que el diente realizó fuera de su lugar habitual. La versión es cuando los dientes están inclinados sobre un eje horizontal, o sea, están en su lugar, pero con una inclinación hacia vestibular, hacia palatino o lingual, hacia mesial o hacia distal. Entonces decimos que es una mesoversión, una distoversión, una vestíbuloversión, una palato o linguoversión. Cuando hablamos de rotación, hablamos de un elemento dentario que está girado sobre su eje vertical. Por ejemplo, un incisivo que se encuentra rotado, por ejemplo, es cuando la cara distal de ese incisivo mira hacia el lingual, si habláramos de un incisivo inferior. Entonces está distorrotado. Con respecto a si el diente está incluido o por debajo del plano de la oclusión, decimos in, y cuando está por encima del plano de la oclusión decimos ex, intruido, extruido. Cuando hablamos de una posición hacia lingual, hablamos de una linguo que yo recién les explicaba y les nombraba la palabra linguo, o sea, el diente está inclinado hacia lingual o ubicado en lingual, y cuando es hacia vestibular decimos vestíbulo, cuando es hacia la línea media decimos meso o mesio, y cuando es hacia alejado de la línea media decimos disto.
Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, entonces, en este caso tenemos dos incisivos laterales en palatogresión, porque están fuera del lugar que deberían ocupar. Mientras que en este caso tenemos palato disto rotación, porque el diente ha rotado hacia distal. Bien, o también tenemos palato mesio rotación, cuando el diente está rotado al revés. Fíjense, en este caso, palato mesio rotación. Acá tenemos una palato disto rotación y acá también palato disto rotación. En este caso tenemos una extrusión de un incisivo central y una intrusión y vestíbulo-versión del otro incisivo central. Aquí una palatogresión cuando el premolar está fuera de su lugar del arco y tenemos una mesorotación o mesiorotación o rotación mesial del molar, que ya vamos a ver cómo medimos esas mesiorotaciones. Y con respecto a este caso en particular tenemos una disto-palato-versión, porque los dientes están hacia distal, porque están inclinados, no están con la inclinación que les corresponde, y además están palatinizados con respecto a los elementos anteroinferiores. Por ejemplo, en este caso tenemos una infra o hipoclusión porque no tenemos una buena sobremordida o una mordida normal o una mordida borde a borde. Infraoclusión o hipoclusión o mordida borde a borde. Se lo puede mencionar de distintas formas. Y en este caso, cuando hay una gran sobremordida, podemos decir supraoclusión, hiperoclusión, mordida cubierta o sobremordida. En este caso, cuando hay también una infra o hipoclusión o una mordida abierta anterior, también podemos mencionarla de esa manera. En este caso es borde a borde y en este caso es mordida abierta anterior. Entonces, ahora vamos a ver la clasificación de las anomalías de los tejidos blandos con respecto o según su posición, según el volumen y según la forma y la función. Cuando hablamos de un tejido blando y de una anomalía de tejido blando y nos referimos a su posición, decimos que puede haber una proquelia cuando hablamos del labio, ¿no es cierto? Que está el labio protruido, tanto sea superior como inferior, de una retroquelia cuando el labio está hacia atrás, de una dextroquelia cuando el labio es hacia el lado derecho y una levoquelia cuando el labio está hacia la izquierda. Con respecto a la anomalía de volumen, podemos decir que si hablamos de una microquelia es porque estamos hablando de un labio muy pequeño, muy finito. Cuando hablamos de una macroquelia es un labio grueso, grande, tanto para superior como inferior. Y cuando hablamos de una hipertrofia del frenillo lingual es en el inferior. Y también podemos nombrarlo como anquiloglosia cuando ese frenillo genera una brida tan importante que no permite la movilidad de la lengua, que ya también vamos a aprender a analizarlo, a medirlo y a valorarlo. Y con respecto a la forma y a la función, podemos hablar de hipotonicidad muscular, hipertonicidad muscular, actividad muscular normal. Cuando nosotros hablamos en ortodoncia de hipotonicidad o de hipertonicidad, en general, en los labios que son hipotónicos, porque en realidad uno no lo puede medir al tono muscular, en general decimos que son labios incompetentes, en realidad. Ahora, cuando hay hipertonicidad, lógicamente, vemos que es un labio mucho más contracturado y con una función mucho mayor de contractura, ¿verdad? Con respecto al perfil facial, acá observamos que hay una proquelia, los dos labios, tanto superior como inferior, están protruidos.
Cuando es una retroquelia, este es el ejemplo, fíjense cómo el labio está mucho más atrás en el perfil tanto superior como inferior. Y una levoquelia cuando tenemos un labio que está más inclinado hacia un lado que hacia el otro, sobre todo en este caso hacia el lado izquierdo. Bien, cuando hablamos de macroglosia, estamos hablando de una lengua grande, ya lo saben, ¿sí? Hipertrofia del frenillo lingual, este es el caso de un paciente que tiene una anquiloglosia total y el único movimiento que puede hacer con la lengua es este, porque el frenillo se inserta hasta la punta de la lengua, donde comienza la lengua papilada y donde termina la lengua depapilada. Este tipo de alteraciones o de situaciones provocadas por una carga hereditaria, observamos que son factores importantes de generadores de maloclusiones. Entonces, es muy importante poder valorar todas estas características cuando nosotros hacemos nuestra historia clínica y por lo tanto tenemos que tener bien fresquita y bien conocida la terminología correspondiente. Con respecto a la anomalía de los tejidos duros, nosotros hablamos anomalías de posición, de forma y volumen. Con respecto a la posición, como decíamos recién, entonces un maxilar está prognático, tanto superior como inferior, retrognático, dextrognático, levognático, ya lo saben, pro hacia adelante, retro hacia atrás, dextro hacia la derecha, levo hacia la izquierda, una proinclinación, una retroinclinación, una progenie o progenis, progenismo y un retrogenismo, como está separado progenismo y retrogenismo. ¿Por qué hablamos de progenismo y retrogenismo? Es cuando la mandíbula, por las apófisis geni, se lo nombra de esa manera al retro o al progenismo, o natismo, porque también habla del maxilar inferior. Y con respecto a esto de prognatismo y retrognatismo, podemos tener una relación superior o una alteración superior total o alveolar. Puede ser alveolar también la situación. Y con respecto al volumen y a la forma, podemos hablar de macrognatismo, micrognatismo, cuando hablamos del superior, hipergonia o hipogonia cuando hablamos del inferior, en sentido anteroposterior, en sentido transversal o en sentido vertical. Cuando nosotros hablamos de realizar un índice, por ejemplo, en la dentición primaria, ustedes ya van a ver que, por ejemplo, el índice de Voge relaciona el maxilar superior con el inferior en sentido transversal y cuando esa relación no es correcta, quiere decir que el maxilar superior no abarca al maxilar inferior, entonces decimos que puede haber un micrognatismo del maxilar superior y de esa forma, si el maxilar inferior no está envuelto, como dijimos recién, por ese maxilar superior, entonces sabemos que el micrognatismo solamente es del superior y no del inferior. Ya lo vamos a ver, es un ejemplo, lo vamos a ver exactamente cuando veamos los índices para la dentición primaria y demás. Pero siempre que nosotros necesitemos mencionar una alteración, ya sea de tejidos duros o blandos, siempre nos vamos a referir con la terminología adecuada. Con respecto a los ejemplos, por ejemplo, aquí tenemos un prognatismo, bien, del maxilar superior y acá un retrognatismo del mismo maxilar superior. Y un levognatismo también, porque tenemos todo inclinado hacia la derecha, hacia la izquierda. Acá tenemos una hipogonia, porque una falta de crecimiento del ángulo goníaco y en realidad en general de esa mandíbula, porque por un síndrome. Un progenismo, cuando tenemos una mandíbula hacia adelante o hipergonia,
porque hablamos también de la mandíbula en cuanto al mentón como progenismo y en cuanto a al ángulo gonía como hipergonia, y con respecto a la inclinación hacia un lado o hacia el otro, un destrognatismo y una hipergonia, porque también la mandíbula o la parte anterior de la mandíbula está muy protruida. Bueno, toda esta terminología uno lo va a ir aplicando en la medida en que surjan estas alteraciones para poder evaluarlas, analizarlas, diagnosticarlas. Por ejemplo, acá tenemos un paciente que tiene una clase 3 ósea, tiene un micrognatismo maxilar, fíjense ese maxilar, qué pequeño, y un macrognatismo mandibular. Entonces acá evidentemente, digamos, la culpa, por decirlo de alguna forma, de esa alteración creo que es de ambos, tanto del maxilar superior por ser pequeño como de la mandíbula por ser grande. Entonces hay un macrognatismo mandibular y un micrognatismo maxilar. Cuando hablamos de anomalías de los elementos dentarios, podemos evaluarla desde el periodo en que erupcionan. Entonces tenemos una erupción precoz o tardía, de esa manera se la denomina, o un recambio o un cambio precoz y tardío. Y con respecto a la valoración en número, podemos decir que hay, mencionarlos como supernumerarios cuando hay hiperdoncia, podría ser hiperdoncia o supernumerarios, en general decimos siempre supernumerarios, pero también existe la terminología hiperdoncia. Una oligodoncia cuando hay hipodoncia, o sea, oligodoncia es cuando faltan algunos elementos dentarios. Y anodoncia cuando hay ausencia total. Observemos aquí las características de estos maxilares. Acá tenemos oligodoncia de los premolares, tanto de los segundos premolares superiores como de los primero inferior derecho y segundo inferior izquierdo. Pero hay un pequeño germen acá que probablemente pueda desarrollarse correctamente. Acá tenemos dientes conoides, que también son una forma de mencionar y de denominar a las anomalías de forma. Aquí tenemos supernumerarios o hiperdoncia en cantidad impresionantemente alta. Fíjense ustedes la cantidad de elementos dentarios que tiene este paciente, además de los elementos dentarios correspondientes, la cantidad de supernumerarios que hay en estos arcos dentarios. Realmente, pobre paciente, pobre odontólogo, que tiene que poder desenvolverse y desarrollarse en esta cavidad bucal. Bueno, hemos concluido con la parte de terminología. Ahora, en breve, vamos a iniciar el teórico de crecimiento y desarrollo.